Buen día para todos, mi nombre es Lisa Cuellar, somos el grupo número 1, vamos a hablar sobre la administración pública como disciplina y campo de estudio. Las ciencias de la policía inicia del siglo XV y del siglo XVIII y los cuales tienen como propósito estudiar el cómo asegurar el orden interno de los nacientes estados nacionales. Esto puede entenderse como aquellos saberes precursores de la administración pública. En 1756, Juan Enrique von Justi publica Elementos generales de policía, estableciendo principios generales para la ciencia de la policía, diferenciándola de la política. Este pensador alemán señaló que la ciencia de la policía buscaba asegurar las fuerzas del Estado y la felicidad de quienes lo integraban a través de la puesta en marcha de los reglamentos. En 1808, Charles Bonin publica sobre el compendio de los principios de la administración, proponiendo la ciencia administrativa centrada en la relación entre comunidad e individuos y el mantenimiento del orden social. Por tal razón, considera que deben establecerse mecanismos que garanticen la conservación de dichas relaciones sociales. En 1830-1850, en la República de la Nueva Granada, pues en la actual Colombia, se introducen cursos sobre la ciencia administrativa y derecho público en instituciones educativas promovidos por el fiscal Francisco Antonio Moreno Escandón. La intención de este autor era impulsar las reformas borbónicas del Imperio Español. Propondría su enseñanza como parte de las transformaciones que considera fundamentales para modernizar el Estado y la sociedad granadina. Tino González publica Elementos de ciencia administrativa, proponiendo una administración descentralizada para atender a las necesidades locales, diferenciando entre administración pública y ciencia administrativa. Para Florentino González, la administración pública era la acción de las autoridades y las leyes sobre los negocios de los intereses, y la ciencia de la administración era la encargada de estudiar los principios por los cuales debía orientarse dicha acción. Mi nombre es Ashley Sarmiento. En 1847, Hervé León Pinzón publicó un tratado el cual se llamó Principios de la Administración Pública, en el cual nos hacía referencia a cómo en las colonias occidentales se da una relación crítica y creativa frente a la naciente ciencia administrativa. En 1887, en el siglo XX, Woodrow Wilson publica su famoso artículo de Study of Administration, argumentando que la administración pública debe enfocarse en la eficiencia en la educación, adecuación de las actividades gubernamentales. Él se consideró el padre de la administración pública en Estados Unidos, porque Wilson destacó la importancia de separar la política de la administración. En su influyente ensayo en 1887, donde argumentaba que la política establece las metas gubernamentales. También aparece Frank Goodman, en donde él complementó la visión de Wilson al señalar que aunque la política y la administración deben diferenciarse, en la práctica es necesario un equilibrio y colaboración entre ambas, para que en la política reflejar la voluntad del Estado, mientras que en la administración se ejecuta dicha voluntad. También aparece el pensador Leonard Wood, en donde él se centra en un análisis a la necesidad de una administración pública eficiente, fundamentada en principios burocráticos. Él subrayó la importancia de que en la administración pública haya especialización y profesionalización de los funcionarios públicos, con el fin de evitar el despilfarro de recursos y garantizar una administración económica y eficaz. También aparece el pensador Will Waldron, en donde él realiza más que todo es un balance de los avances que hay de la administración pública hasta los mediados del siglo XX, señalando que la disciplina había ganado fuerza y capacidad crítica, pero reconoció que también quedan muchas preguntas teóricas por resolver. Según Waldron, la administración pública debía tener en cuenta los nuevos desafíos sociales y económicos tras la Segunda Guerra Mundial. En el siglo XIX y siglo XX se desarrollan
Hay desarrollo de las sociedades industriales. Ya no se trataba de que la organización política del Estado tuviera por función central acrecentar el poder de los monarcas y sus reinados, sino más bien de impulsar en más que todo el mercantil capitalista, que era una escala nacional, en una escala nacional e internacional, sobre la base a apalancar el desarrollo industrial, fábricas, relaciones laborales asalariadas, a la par la producción y el intercambio de mercancías. Y en 1978 Powell logra instaurar centros únicos de gobierno y sistemas legales unificados, y además consolidar estructuras administrativas de alcance. Igualmente consolidan sistemas fiscales que les permite perdurar en el tiempo al hacer posible la extracción regular de recursos económicos bajo la reforma de los impuestos. Buen día para todos, mi nombre es Fabio Briceño del Grupo 1. Bueno, entonces Uribe abordó las reformas administrativas y las transformaciones en la administración pública en América Latina, destacando la importancia de modernizar las estructuras administrativas para mejorar la eficiencia y la efectividad en la prestación de servicios. Uribe también nos argumenta que el desarrollo de la administración pública es prácticamente como una disciplina académica y efectiva, y nos indica también que es crucial para enfrentar desafíos de la gobernanza en nuestra región. En 1994, para Florentino González, los factores naturales como la posición geográfica, el clima, los recursos, esto facultaba a cada sección municipal para tener su propia autoridad administrativa. Para Florentino González, la posición geográfica, por ejemplo, influiría en el acceso a mercados internacionales, mientras que el clima afecta la productividad agrícola y la disponibilidad de recursos, ¿sí? De igual modo, la abundancia o escasez de recursos naturales podría definir la orientación económica de un país hacia las actividades extractivas, agrícolas o industriales. Cunil, en 1997, puso en evidencia que lo público no es sinónimo de lo estatal, y en ese marco se constató que hay funciones públicas, sociales, que no son privativas del Estado. Estas hacen referencia a provisión, servicios públicos, sociales, educación, protección o salud, a estos procesos de control social de la gestión que se hacen o ejecutan desde la sociedad. Lo que Cunil en sí nos propone, el control social y la mejora o la provisión de servicios públicos pueden y deben ser compartidos con la sociedad, reconociendo que hay áreas de la gestión pública en las que la colaboración entre el Estado y otros actores pueden ser más efectivos para alcanzar los objetivos de bienestar y desarrollo social. Ya en el siglo XX, la administración pública se enfrenta a nuevos desafíos, incluyendo la creciente intervención del Estado en la protección de sectores vulnerables y la necesidad de una administración científica para mejorar los métodos administrativos. Aquí es cuando nos enfatiza que la administración pública debe adaptarse a un rol más activo en la protección y promoción de derechos de grupos vulnerables, ¿sí?